La tormenta llegó como un secreto contado demasiado tarde, silenciosa al principio, luego imposible de ignorar. Elena estaba junto a la ventana de la cocina, sujetando una taza de cerámica desportillada, que aún soltaba un leve vapor en la lluvia. Golpeaba el cristal como dedos desesperados tratando de entrar, y un trueno rodaba en lo profundo de las colinas. Su cabaña crujía con el viento, los viejos huesos de la casa gimiendo, como si recordaran noches peores. Había vivido allí desde que su abuela murió sola, casi siempre, con sus libros y un trabajo de medio tiempo en la tienda del pueblo. Era el tipo de vida que la gente llama tranquila, hasta que confiesas que en realidad es soledad afuera. El camino estaba vacío. Ese camino siempre le había parecido una promesa que nadie quiso cumplir. Entonces, llegó el golpe en 3 toques lentos, deliberados, no eran frenéticos, tampoco suaves, como si quien llamara supiera que la puerta se abriría. Elena se quedó inmóvil. Nadie llegaba tan lejos a menos que estuviera perdido. O mintiendo, dejó la taza y tomó la linterna pesada que descansaba junto a la puerta. El foco parpadeaba, casi muerto. Mantuvo la cadena puesta al entreabrir la puerta. Un hombre estaba allí, alto y empapado, con un niño medio oculto detrás de sus piernas. El hombre tenía ese aire desgastado pero elegante. Su abrigo era claramente caro, sus ojos aún más. El niño, de 6 o 7 años quizás, tenía el rostro pálido y abrazaba una pequeña mochila de cuero, como si dentro llevara el mundo entero. Lamento interrumpir, dijo el hombre, con una voz baja, clara, casi demasiado serena. Nuestro coche se averió justo antes de la curva. Vimos tu luz. Ella lo observó con cuidado, notando los detalles pequeños, un corte junto a la ceja, los guantes desparejados del niño, la ausencia de barro en sus zapatos a pesar del camino de tierra. ¿Qué tan atrás?, preguntó con cautela. Justo después del viejo mojón. No hay ningún mojón allá. El hombre ladeó la cabeza apenas, como si se sintiera impresionado. Solía haber uno. Debe haberse oxidado. Por favor. El niño tiene frío. Elena dudó. Sus instintos le gritaban una cosa, su corazón otra. El viento aullaba tras él como si quisiera llevarse toda la cabaña. El niño tosió. Ella quitó la cadena. Solo por esta noche, dijo. Pueden secarse junto al fuego. El hombre asintió. Es todo lo que pedimos en dentro. La cabaña era pequeña, pero cálida. Ella los condujo a la sala, donde un fuego modesto luchaba por sobrevivir en la vieja chimenea de piedra. Le dio al niño una toalla y observó cómo se sentaba con las piernas cruzadas cerca de las llamas, en silencio, con los ojos siguiéndola como un animal callejero, aún decidiendo si confiar. Soy Elena, dijo finalmente. El hombre se quedó junto a la puerta, como si no estuviera seguro de si era bienvenido más allá del umbral. Gracias, Elena. Soy Mark. Este es mi hijo, David. El niño hizo un leve gesto con la cabeza, aún sin decir palabra. Ella notó de nuevo como el abrigo del hombre parecía a medida, pero sus zapatos estaban agrietados. ¿De verdad se averió el coche? Sí. Deberías llamar para pedir ayuda. No hay señal. Tengo una línea fija, ofreció. Anel la miró como si fuera un arma. Es mejor no usarla. Eso la hizo fruncir el ceño. ¿Por qué? Mark miró a su hijo. Luego volvió a verla. No, huimos de la ley, si es lo que piensas, pero puede que algunas personas nos estén buscando. Solo quiero una noche de paz para mi hijo. Una noche sin golpes fuertes, ni preguntas que duelan. Elena apretó la mandíbula. Me estás pidiendo que confíe en un desconocido. No pido más de lo que ya has ofrecido, respondió él con suavidad. No lo olvidé. Ella no respondió. En cambio, fue a la cocina y regresó con un plato de estofado de verduras y un trozo de pan. Se lo entregó al niño, que lo tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró él a lo primero que decían. Comieron en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas como alguien que intenta entrar con educación. Elena notó al niño mirar las fotos viejas sobre la repisa, iluminadas por la luz del fuego. Una mostraba a su abuela y a una mujer con una bufanda roja, que ella nunca había logrado identificar. Siempre pensó que era una amiga o una prima olvidada por los años. David la miraba como si la conociera. Bonita bufanda, dijo, señalando. Tenía buen gusto, respondió Elena. Aunque no sabía por qué. Rojo significa seguro, murmuró él a Mark.
Lo miró con dureza. David se quedó en silencio. Más tarde, les mostró la habitación de huéspedes. Pauvre Orienta Y, algo descuidada, pero con cama y mantas. Mientras Mark le daba las gracias y guiaba suavemente a su hijo hacia adentro, Elena captó un destello extraño bajo su abrigo algo dorado, quizás una cadena o un broche, demasiado refinado para un hombre atrapado bajo la lluvia, demasiado intencional como para olvidarlo antes de que pudiera preguntar. La puerta se cerró con un clic suave. Anne se quedó junto al fuego mucho tiempo después de que se fueran, escuchando cómo la tormenta arañaba ventanas y techo. Algo en la voz de ese hombre seguía en sus oídos esa calma perfecta que tienen los que esconden algo justo bajo la superficie. Ya había conocido esa voz antes. Su padre la tenía, justo antes de desaparecer para siempre a medianoche. Sueño no llegaba. Anne fue a la cocina para preparar té. Sobre la encimera había una servilleta doblada con 2 palabras escritas, en una caligrafía delicada, como de otro siglo. Gracias. Pero lo que le heló la sangre no fue el mensaje, fue el hecho de que no estaba allí una hora antes, y nunca escuchó abrirse la puerta. El fuego hacía ya mucho que se había apagado, dejando solo brasas suaves que latían en la oscuridad, como el último suspiro de un sueño. Elena estaba en la cocina, contemplando la servilleta doblada sobre la encimera. Gracias. Nada más. Escrito con una caligrafía casi demasiado elegante. La tinta apenas corrida en una esquina. No había escuchado abrirse la puerta. No había oído crujir las tablas del suelo ni moverse la habitación de huéspedes. Y sin embargo, en la hora desde la última vez que revisó, alguien había entrado en su cocina y le había dejado un mensaje como una promesa susurrada, o una advertencia. Sus dedos flotaban sobre la servilleta, sin atreverse a tocarla. Había algo profundamente íntimo en la forma en que había sido colocada, no lanzada ni dejada al azar, sino puesta allí con un propósito silencioso. Se sentía menos como un agradecimiento y más como una despedida. Giró lentamente y se dirigió con cautela hacia el pasillo. La puerta del cuarto de huéspedes seguía cerrada. Ningún sonido, ningún movimiento. Tocó una vez sin respuesta. Elena susurró para sí misma, casi en reproche. ¿Qué estás haciendo? Conteniendo la respiración más de lo necesario. Empujó la puerta. La habitación estaba vacía, las mantas aún arrugadas, donde el niño había dormido. Una de las almohadas mostraba una leaf-handed, pero la ventana estaba abierta de par en par ahora, dejando entrar el viento y el aroma de los pinos y la tierra mojada. Una brisa fría se colaba por la malla, levantando apenas la cortina. Como si alguien hubiera salido tan solo unos minutos antes, Anne se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Nada más que árboles y oscuridad se habían ido. No había coche, no había huellas en la grava, ningún destello de un abrigo en el bosque, simplemente desaparecidos en dentro. Volvió a sentarse en la mesa de la cocina, tratando de entender el silencio. Tomó de nuevo la servilleta. La caligrafía le molestaba, como un zumbido en la memoria. Era familiar de un modo que escapaba a la lógica. Intentó ubicarla. Tarjetas de cumpleaños antiguas, cartas, libros. Rozaba un recuerdo enterrado que no podía terminar de alcanzar. Inquieta. Caminó hacia la chimenea, donde las brasas ya se habían vuelto negras y quebradizas. Se arrodilló. Alcanzó el atizador para remover las cenizas, y se detuvo. Había algo inusual, enterrado entre el gris. Una esquina oscura, como papel. Con cuidado, lo extrajo, retirando escamas de hollín y restos de madera quemada. Era una fotografía, medio quemada, los bordes rizados y mordidos por el fuego. La sostuvo bajo la lámpara un hombre y un niño. En el hombre era inconfundible Mark, con sus facciones afiladas y mirada calculadora. Su cabello era más oscuro entonces, y su sonrisa forzada. La mujer estaba junto a él, una mano descansando suavemente sobre el hombro del niño. Su bufanda era inconfundible roja carmesí, de aspecto suave, con un pequeño desgarrón en una esquina. A Elena se le cortó la respiración. Anne conocía esa bufanda. Anne la tenía, o una igual, guardada en una caja olvidada del desván. Un recuerdo de las cosas de su abuela, con iniciales bordadas en hilo dorado. Anne Mancé. Elena parpadeó con fuerza. La mujer de la foto no era su abuela, demasiado joven, pero el parecido, la misma estructura ósea, la misma curva en la nariz, la misma quietud en la mirada.
Anne volteó la fotografía, sin escritura. Solo una mancha de ceniza en un nudo se le formó en el estómago. ¿Qué hacían con esa foto? ¿Por qué dejarla atrás? ¿Y por qué intentar quemarla? El desván estaba frío, su madera seca y cansada, como un lugar que había contenido la respiración por años. Elena subió las escaleras estrechas, linterna en mano, el corazón latiéndole demasiado fuerte en los oídos. Hacía meses que no subía. Las cajas estaban apiladas contra las paredes. Muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas. El polvo lo cubría todo como un idioma olvidado. Fue directo al baúl del fondo, un arcón de cedro, con un candado oxidado que había roto hace tiempo. Dentro, todo olía vagamente a lavanda y a pasado allí. Bajo una pila de tapetes y postales quebradizas, estaba la bufanda, roja, profunda y vibrante pese a los años. Sus dedos temblaban al desplegarla ahí, en el borde inmenso. La hermana de su abuela, aquella de la que nadie hablaba, una vez había preguntado de niña: ¿quién es Marianne? Su abuela había enmudecido y solo respondió: se casó con el peligro. Un ruido la sobresaltó. Abajo en el crujido de una tabla del suelo. Contuvo el aliento, pero no hubo más sonidos. Con cautela descendió, la bufanda aún en las manos. Igual la chimenea fría, la puerta aún cerrada con llave. Pero algo había cambiado. Esa sensación de silencio distinto había regresado. El tipo de silencio que no pertenece a una casa vacía. Anne tomó el teléfono fijo y marcó a la operadora local, pidiendo que la conectaran con información. Buscó algo sobre un tal Mark Seeland, dijo. A la operadora dudó. ¿Cómo se escribe? C menos A menos I menos A L y menos A menos N. Otra pausa luego. No es un apellido común, pero hay una empresa llamada Seeland Holdings, con sede en Nueva York, en compañía privada, muy reservada. De familia en familia, gracias, susurró Elena, y colgóse, dejó caer pesadamente en el viejo sillón junto a la ventana, la bufanda sobre el regazo, la foto entre los dedos. El niño David había dicho algo extraño. En rojo significa seguro. Number era una frase infantil sin sentido. Era código en un mensaje, un recuerdo. ¿Y si la bufanda no era solo un recuerdo? ¿Y si significaba algo para ellos, algo importante? Volvió a estudiar la foto. La mujer, Marianne, parecía cansada pero bondadosa, protectora en el niño. Ahora que lo miraba con atención, no era David en similar, sí, pero más joven. Los ojos eran distintos, más tristes, más viejos de algún modo, lo que significaba que esa foto era de años atrás. Mark no había envejecido mucho, no lo suficiente para que hubieran pasado décadas, lo cual no tenía sentido. A menos que no fuera quien decía ser, o tuviera razones para fingir. Ana Elena se puso de pie, sintiendo de pronto la necesidad de aire. Abrió la puerta principal y salió al exterior húmedo y lleno del aroma de los pinos. La tormenta había pasado, pero el cielo aún colgaba bajo con nubes, y el bosque zumbaba con un silencio empapado. Algo brilló en la grava. Se agachó y lo recogió. Una moneda pesada de oro. No era moneda corriente. Estaba grabada con un escudo extraño que no reconocía. Una se intrincada envuelta por una serpiente. En el borde, una sola palabra: en veritas en verdad. Giró lentamente hacia la casa. Algo se había puesto en marcha. Algo que no le preguntaría si estaba lista. No habían llegado a ella por accidente. La moneda estaba más fría de lo que debería. Elena permanecía en el umbral, la luz de la luna tallando líneas de plata sobre su rostro, mientras la moneda dorada reposaba en su palma como un secreto que había esperado años para ser descubierto. El emblema, en ella una serpiente enroscada alrededor de una ornamentada C, parecía casi viva bajo la tenue luz, y la palabra grabada en el borde, Veritas, latía dentro de ella como una advertencia o una promesa. En verdad. Cerró los dedos sobre la moneda y volvió a entrar, cerrando la puerta con llave por primera vez en años. No es que una cerradura pudiera detener algo real. En la mesa de la cocina dispuso la bufanda, la fotografía quemada y la moneda en una fila cuidadosa. Se estaba formando un patrón: nombres que solo había escuchado en susurros, objetos que parecían más llaves que reliquias. La bufanda roja, el rostro en la foto, el emblema en la moneda. Cada pieza la alejaba más de la muchacha que alguna. Bess apiló productos en estanterías y leía en silencio junto al fuego. Esto era otra cosa.
Ana abrió su portátil, que gruñó como un animal dormido al encenderse. Una búsqueda rápida de Silent Holdings no arrojó casi nada ni sitio web. Comunicados de prensa, solo algunas menciones dispersas en directorios de negocios en privada, controlaban dinero antiguo. Lo bastante antiguo como para desaparecer cuando quisiera Anne, pero un enlace llamó su atención, un artículo archivado, de casi una década atrás, sobre una adquisición industrial en Praganel. Nombre sobresalía como una roca afilada en aguas tranquilas. Victor Caelan, CEO a la foto, mostraba a un hombre mayo R. que Mark, pero no había duda en la sangre, mismos pómulos afilados, misma postura calculada. El artículo lo describía como un multimillonario recluso, no visto en público desde un susto de salud en 2015, sin obituario, sin confirmación de muerte. Solo un largo silencio. Anne se recostó en la silla. Victor Silen, el patriarca, Elrond, ausente en el centro de esta extraña constelación. Algo en el nombre tiraba de ella, no solo familiaridad sino gerencia. Abrió otra pestaña y buscó Marianne Silan. Nada, pero probó Marianne Silan Langford, el apellido de soltera de su abuela, y eso arrojó algo. Un viejo registro de empleo escaneado en una base pública. Niñera al servicio doméstico. Por la familia Silen durante 4 años. La hermana de su abuela no solo se casado con problemas, había trabajado para ellos. Había vivido dentro de ellos, y Elena comprendió con un escalofrío. Había nacido desde su sombra. Un golpe quebró el silencio, no en la puerta. En la ventana se giró bruscamente, el corazón corriendo por delante de su aliento. Afuera, en la penumbra azulada, había una figura, delgado, mayo R., envuelto en un abrigo largo. En un hombre, pero no era Mark. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a esperar en silencio. Ana Elena no abrió, encendió la luz del porche y lo observó tras el cristal. Él alzó la mano lentamente, palma abierta, vacía. No vengo a hacerte daño, dijo, la voz amortiguada por el vidrio. Me enviaron a encontrarte. Alguien que sabía que tendrías preguntas. No se movió. Mi nombre es... ¿Él es? Fui el abogado del señor Silan. El aliento se le atrapó en la garganta a Victor Caelan, dijo. Apenas un susurro. Nellis asintió una vez. Sí. Felicia Hayes. 4 días. Algo se inclinó dentro de ella, como si el suelo se hubiera desplazado sin previo aviso. Será mejor que pase, dijo. El hombre entró con cautela, agradeciendo con un leve gesto. Caminaba como quien ha pasado la vida detrás de hombres poderosos. Nunca a su lado. Sus ojos se detuvieron en la bufanda, la fotografía, la moneda sobre la mesa. Ya has comenzado, murmuró. ¿Comenzado qué? Él la miró, evaluando. Tu herencia. En Elena parpadeó. ¿Perdón? Sé que suena absurdo, pero Victor Silan dejó una única directiva antes de morir. Anne encuentra a Elena Langford. Ella entenderá por qué. Ella lo miró, incrédula. No entiendo nada. Él esbozó una leve sonrisa. Lo harás. ¿Puedo sentarme? Él se acomodó frente a ella, los dedos unidos como un puente. Víctor confiaba en muy pocas personas, y amaba aún menos. Su familia estaba fracturada. Un linaje de matrimonios fríos y silencios más fríos. Tu tía abuela Marianne fue la excepción. Era cálida, Anne con los pies en la tierra. Demasiado, según la familia. No antes de dar a luz a un hijo. Un niño criado lejos del apellido Caelan, oculto por necesidad en el pulso de Elena. ¿Se aceleró Mark? Ellis asintió. Nunca debió heredar. Pero Víctor vio algo en él, en su ausencia en la sala de juntas, en su forma de vivir. Creyó que el hijo de Mark David podía tener un futuro, más allá del legado helado que la familia había construido. ¿Y yo? ¿Susurró? ¿Tú, señorita Langford? Eres el hilo final, el puente entre 2 mitades rotas de una familia. Ella se levantó, comenzó a caminar por la cocina. ¿Estás diciendo que soy familia? Sabrina de Victor, dijo Alice con suavidad. Han verificado legalmente. ADN corroborado con archivos médicos antiguos de Marianne. Él lo sabía. Mucho antes que tú. Ana Elena soltó una risa temblorosa. Manda a un extraño y a un niño a mi casa, en medio de una tormenta. Dejan una moneda y una foto chamuscada. ¿Y eso qué es? ¿Una especie de prueba? Exactamente eso, dijo Ellis. Víctor creía que la verdad no se decía, se revelaba. Quería ver qué harías cuando solo se te ofreciera misterio. Los dejé entrar,
dijo, mirando por la ventana, su voz baja. Lo hiciste, respondió Ellis. Diste bondad sin garantías. Confiaste cuando muchos habrían cerrado con llave. ¿Ahora qué? Preguntó. ¿Qué significa esta herencia? Ellis sacó un sobre negro y elegante de su abrigo. En el sello, el mismo emblema de serpiente de la moneda. Aquí está todo, dijo. No solo el testamento, también instrucciones en ubicaciones, nombres en bienes, que son inimaginables, francamente, pero también peligrosos. Víctor quería que tú decidieras qué viene después. El Elena no lo tomó. Miró de nuevo la bufanda, la fotografía quemada, la moneda dorada aún bajo sus dedos. No sé si quiero esto, murmuró. No tienes que quererlo, dijo Ellis, poniéndose de pie, pero la puerta ya está abierta. Puedes alejarte. Esa decisión es tuya. Ella lo observó alejarse. El sobre aún entre ellos como una invitación a la que no había respondido afuera. El viento había cesado. La noche estaba quieta, pero dentro de ella, algo acababa de comenzar a despertar en la verdad. Tocaba a la puerta ahora, y esta vez, tal vez sí la abriría. El sobre reposaba intacto sobre la mesa, con el sello de cera aún sin romper, como si pudiera morder a quien osara tocarlo sin permiso. Elena lo contemplaba mucho después de que los pasos de Ellis se desvanecieran en la oscuridad. Su respiration, apenas un susurro, el pecho subiendo, como si la habitación se hubiera encogido a su alrededor. No lo abrió esa noche, en su lugar. Encendió de nuevo el fuego, aunque no necesitaba calor, y se envolvió en la bufanda roja. Aún olía, tenuemente, a cedro y a algo floral, como un fantasma aferrado a la tela. Pensó en Mark, en los ojos callados de David, en aquella voz junto al fuego en el rojo. Significa seguro ceguero de Q. No durmió. A la mañana, llegó lenta, filtrada entre una niebla pálida que se aferraba a los árboles, como algo que temía. Soltarse en el bosque más allá de la ventana tenía una quietud vigilante, como si aguardara su próximo movimiento. Al mediodía, el sobre seguía sin abrir. Finalmente lo tomó consigo al jardín ese, que apenas mantenía con vida, invadido por hiedras y hierbas tercas. Se sentó en el banco de piedra que su abuela había preferido. Y allí, bajo el cielo, rompió el sello. Dentro había 3 cosas. Una carta, escrita con la misma caligrafía curva que el mensaje en la servilleta de aquella noche. Una fotografía más reciente que la quemada de un edificio que parecía más una fortaleza que un hogar, con una verja de hierro forjado en forma de alas plegadas y una llave, antigua, pesada, con los dientes gastados por el tiempo. La carta decía en Elena: si estás leyendo esto, entonces he partido y el último velo ha caído. Tú no me conoces, pero yo te he conocido desde antes de que caminaras. Naciste lejos de él. Nombre es Silón, y eso fue intencional. A Marianne te protegió. Pero la sangre recuerda Wayao también. Dentro de esta carta hay una llave a la propiedad Seilañuna. ¿Ves un lugar de poder? Ahora una casa llena de sombras, pero en sus paredes yace todo lo que oculté. Han documentos en registros, han verdades que podrían incendiar imperios. Si alguna vez salieran a la luz, puedes destruirlos o puedes usarlos. Mark sabe lo que yace bajo la casa. Nunca debió cargarlo solo. Tampoco tú, si deseas entender que fue esta familia y que sigue siendo. Ve allí, ve a Ravenhill. La serpiente siempre muda su piel. Niña, la pregunta es, ¿lo harás tú? Sin con sí. Elena la leyó 2 veces. Luego, una tercera. Las palabras se desdibujaban, pero el sentimiento seguía nítido como entrar en una habitación donde las paredes conocen tu nombre. Guardó la llave en el bolsillo para el atardecer. Ya había hecho una mochila, una muda de ropa, una linterna, su teléfono, la foto de la propiedad, la carta, la bufanda y la moneda. Dejó la foto quemada en la repisa. Ahora pertenecía al fuego en Ravenhill. Estaba a 5 horas al este cerca de la costa, a través de caminos secundarios que no figuraban en la mayoría de los mapas. Condujo mientras el sol se hundía entre los pinos a su espalda, el camino volviéndose más estrecho, los pueblos más distantes, el cielo más oscuro. Cuando llegó a las verjas Irakos y Medianoche, se alzaban frente a ella, tal como en la fotografía alas.
de hierro cerradas con fuerza, flanqueadas por 2 pilares de piedra sin nombre alguno grabado. La cerradura, en el centro, parecía un ojo. Bajó del coche, la llave temblando apenas en su mano. Anne encajó con un clic. Reticente. Las verjas se abrieron con un gemido. And Ravenhill se alzaba en lo alto de la colina, iluminado solo por la luna y el resplandor dorado de una única ventana encendida a navía. Alguien de Entron dejó el coche atrás y subió por el camino de grava, que crujía bajo sus botas. Los árboles se inclinaban sobre ella, sus ramas retorcidas como brazos. La casa se revelaba por fragmentos imponente y silenciosa, su fachada de piedra cubierta de hiedra. Sus ventanas como ojos que no parpadeaban, a la puerta estaba sin llave en dentro. El polvo flotaba en el aire, como aliento del pasado. El pasillo se extendía largo y oscuro, flanqueado por retratos cuyos ojos la seguían. Pasó junto a ellos con lentitud hombres y mujeres con los mismos rasgos afilados de los Silen, aunque ninguno tan familiar como el que la detuvo en seco. Mark no era reciente y más joven. Al lado de una mujer desconocida, de cabello oscuro, Saint Sonris, y entre ellos, un niño de no más de 4 años andavidan, antes del silencio. Antes de la huida, un ruido resonó desde el piso superior en Leafgulp. Luego otro. Elena tomó la linterna con fuerza y comenzó a subir a las escaleras. Crujían bajo su peso, ansiando cada paso. En lo alto, un pasillo se ramificaba en sombras. Al fondo, la puerta de la habitación iluminada estaba abierta. Entró Mark. Estaba allí sentado en un viejo sillón de cuero junto a una chimenea enorme que no había visto fuego en años. David dormía en un sofá al otro lado del cuarto, envuelto en una manta, la mano aferrada al morral que Elena recordaba de aquella primera noche. «Nos encontraski», dijo Mark, con voz baja, sin sorpresa. «Dejaste la ventana abierta», respondió. Él sonrió apenas. «Para que vinieras a buscar en ella». Cruzó la habitación con lentitud, la mirada recorriendo las paredes llenas de libros, mapas, fotos y extrañamente viejas grabaciones. Cintas VHS, etiquetadas con la letra de Víctor. «¿Qué es este lugar?», preguntó. «Todo», dijo Mark. «Y nada, mi padre lo construyó como un santuario. Mi abuelo lo convirtió en una bóveda. Guarda décadas de secretos. Algunos podrían arruinar naciones, otros sanarlas». San Elena se sentó frente a él. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué traerme a esto? Porque eres la única que no fue criada con mentiras», respondió sin rodeos. «La única que no fue entrenada para proteger el nombre Silan». David se movió en sueños. Mark lo miró. «No quiero esto para él», dijo en voz baja. «No quiero que herede el peso de lo que esta familia se volvió». Ana Elena se recostó. «¿Qué hay en el sótano?». Los ojos de Mark se alzaron hacia los suyos. «¿De verdad quieres saber?». «He llegado hasta aquí». Él se levantó y cruzó la habitación, presionando un panel oculto en la pared. Un clic tenue resonó tras una estantería. Se reveló una escalera angosta que descendía hacia la oscuridad. «Elena», dijo, deteniéndose, «aún puedes marcharte. Esta no es una historia que puedas desleer». Ella se situó a su lado. «Creo que siempre fue mi historia», susurró Anne. Y con eso, descendieron al corazón de Ravenhill, a la bóveda de los pecados y secretos de la familia. El aire se tornó más frío en el pasado, más denso en abajo. La verdad aguardaba a Anne, y sabía su nombre.